Bienvenidos al último seminario del año, del Seminario de Matemática Aplicada. En esta ocasión nos va a hablar Bruno Buffa, que es un alumno de doctorado de matemática. Él hizo su licenciatura en matemática en FOMAF y actualmente se encuentra haciendo el doctorado con Andrés Barrea sobre modelado matemático. Y bueno, nos va a contar un poco de lo que viene trabajando en su tesis. Bueno, gracias Laura. Primero quiero preguntar si se escucha bien porque tengo un lío de conexiones. Sí, se Estoy escucha bien. como en dos lugares distintos. Bien, Se escucha bien. buenísimo. Gracias. Bueno, ahí calculo que si pudieron leer el resumen o bueno, ahí como dice el título de la presentación. Vamos a hablar de un tipo particular de modelos, son los modelos basados en agentes, que últimamente están un poco de moda, los he escuchado nombrar mucho más que cuando yo empecé mi doctorado, no los conocía directamente y no había escuchado nombrar ni siquiera. Ahora me parece que están un poco más en boga. Quiero aclarar, bueno, en mi doctorado, esta fue la primera mitad de mi doctorado, hace bastante que no los trabajo, pero bueno, le dediqué bastante tiempo y me parece que es correcto un poco contar también qué hice en ese momento. En particular, voy a tratar de hablar de los modelos basados en agentes en general, pero para tratar de abordar algunas cuestiones más finas, voy a centrarme en uno en particular, que es el que vemos acá, el tercero, Sugarscape. Pero bueno, para eso antes voy a contar un poco qué entiendo o qué entendemos por modelos, hacer un poco ahí un juego, una diferencia entre los modelos matemáticos, modelos computacionales, para después sí meternos un poco más en la particularidad de los modelos basados en agentes. Y teniendo eso, vamos a ver dos ejemplos. Uno bien simple, que es un modelo de infección que se ve ahí, que el objetivo no es simplemente ejemplificarlo, sino es mostrar cómo un método de acción para trabajar estos modelos basados en agentes. Y también nos va a servir ese modelo también para ver las falencias que tienen a veces. Cuando uno encuentra un método o algo para el análisis, puede parecer muy bueno por momentos y después vemos que falla en muchas cosas, entonces hay que cambiar, algo que hacemos seguido en matemática, en modelización en general, esto de tener que cambiar de enfoques y volver a empezar. De hecho, mi segunda parte de doctorado un poco fue eso, de tratar hay veces que no hay ningún enfoque hecho y hay que hacer todo de nuevo, de cero. Eso hablamos un poco con Andrés estos días que nos hemos juntado. Y bueno, también es eso, mostrar en esta charla cómo se trabaja, como más el proceso del trabajo que solo los resultados, ¿sí? Y al final sí vamos a hablar del Sugarscape, que es un modelo un poco más complejo, pero que al final de la charla vamos a ver que también tiene sus falencias, que son grandes. Y bueno, entonces, pasemos a esto. Lo que quería es, me parece interesante pensar que primero que es un modelo. Este podría ser la definición usual, ¿sí? En general es una representación, ¿sí? Una representación de algún sistema. Sistema, ahí dice real, puede ser un sistema real o no necesariamente, pero es importante que esa representación uno la hace con un fin. En general, ese sistema, uno quiere conocer cierta parte del sistema o tiene un problema que quiere resolver. Entonces, realiza este modelo, lo modela, para tratar de resolverlo, ¿sí? Características en general de los modelos son, bueno, eso, que uno los utiliza para tratar de entender los funcionamientos, ¿sí? Explicar, predecir qué pasa con esos sistemas modelados, entre comillas. Y otra característica esencial, que también me recuerdo la charla de Andrés de hace unas semanas, que en general los modelos siempre son una simplificación, ¿sí? Siempre es un recorte de la realidad, y hay muchas razones por las cuales, pero no hay que olvidarse que son un recorte. En principio, si yo no recorto nada y quiero representar el sistema con todos sus aspectos completos, no tendría tanto sentido. Directamente puedo usar el sistema. ¿Para qué lo voy a modelar si quiero tener absolutamente todo? Y por otro lado, en general es imposible, por más simple que sea el sistema que yo quiero estudiar,
es imposible poder representarlo completamente, ¿sí? De hecho, eso es en lo que estoy trabajando desde hace un tiempo ya. Un modelo muy simple, de cero, pero que al fin y al cabo se vuelve complejo si uno quiere, muy complejo. Se puede volver tan complejo como uno quiere. Bueno, entonces, hasta acá, digamos, tenemos lo que son los modelos de la forma usual, de la forma que siempre podemos decir que es los que hemos trabajado en esto nos hemos dado con esta definición. Entonces, para darle una vuelta de tuerca, a propuesta también del Andrés, tomé este autor, es un yankee, que hace filosofía de las ciencias, Michael Weisberg, y él es interesante, es muy interesante, que tiene categorías de modelos, bueno, tiene todo un libro, pero quiero empezar por esto, como una especie de, entre comillas, de definición de modelos, ¿sí? O sea, él habla de representación, ¿sí? Eso es inevitable cuando hablamos de modelar, representamos algún fenómeno, él plantea regalo en general, pero él lo que dice es que los modelos en sí son estructuras, ¿sí? Podemos pensar modelos matemáticos no son una ecuación o un algoritmo si estamos pensando en una compu, pero esa estructura así sola no nos sirve, no nos alcanza, es una estructura interpretada, ¿sí? Siempre los modelos necesitamos esa interpretación como parte esencial de los modelos, ¿sí? Ahora bien, como les decía, eso sería como los modelos en general, pero él tiene, y nos interesa mucho porque justamente en este trabajo nos topamos con modelos matemáticos y computacionales, él pone que divide los modelos científicos en tres categorías. La tercera no la puse acá porque mucho no nos interesa, son unos modelos concretos, y después por otro lado pone los modelos matemáticos y los modelos computacionales, como los tres grandes tipos de modelos científicos. Dentro de los modelos matemáticos, así a grandes rasgos, podemos decir que la definición son estructuras abstractas, ¿sí? Las propiedades que tienen esas estructuras guardan una relación íntima con representaciones matemáticas del fenómeno, ¿sí? O, en otras palabras, podemos decir que las particularidades del fenómeno se pueden expresar o se expresan en términos matemáticos, ¿sí? Después tenemos los modelos computacionales, y acá lo que dice este autor es que son conjuntos de procedimientos, ¿sí? Que se relacionan con una descripción, digamos, computacional del comportamiento del sistema, ¿sí? Entonces, veamos bien claro. Tenemos estructuras abstractas, por otro lado, ecuaciones podemos pensar, y procedimientos para los computacionales. La pregunta, o lo que una impresión que nos damos es, ¿los modelos computacionales no son parte entonces de los modelos matemáticos? Bueno, sí, digo, en términos formales sí. Digamos, las operaciones computacionales pueden verse como operaciones matemáticas, ¿sí? Formalmente hablando, ¿sí? En general, podemos describir las operaciones computacionales como estados y transiciones, o él los puede describir así, ¿no? sus palabras. Y, por ejemplo, en la matemática tenemos, no sé, la teoría de la matemática discreta que nos aborda el estudio de estas cosas, ¿sí? Entonces, podemos decir que son un subconjunto. Bueno, pero son un subconjunto especial, o por lo menos para nosotros son muy especiales, ¿sí? Son especialmente importantes, y lo que los caracteriza y les da esa importancia es que, justamente en los modelos computacionales, el procedimiento, ¿sí? Acuérdense que habíamos hablado de procedimiento, pensemos en un algoritmo, es en sí mismo el componente central, ¿sí? Del modelo, ¿sí? O sea, a partir del procedimiento, esa estructura procedimental, es la cual, en función de ella, vamos a poder explicar las características de ese sistema objetivo, ¿sí? El target que hablo de él es como el sistema que queremos modelar. El procedimiento es lo que nos va a dar la descripción. Bueno, características un poco rápidas que tienen los modelos computacionales que lo hacen tan interesante para modelar algunos fenómenos, no necesariamente todos. Son estas tres, son su estructura condicional, las transiciones probabilísticas y los procesos paralelos, son tres, como digamos, grandes características, que realmente son muchísimo más fáciles o son más adecuadas que tratar de hacer eso mismo con una estructura matemática. Piensen en una ecuación diferencial. Es mucho más difícil con una ecuación diferencial justamente incluir aspectos de este tipo condicional o probabilístico.
No quiero decir que no se pueda hacer, digo, al fin y al cabo sí, siempre se podría pensar, pero justamente los modelos computacionales hacen la vida más fácil en ese sentido. Bueno, hasta ahora estamos con los modelos. Ahora sí, estamos como, me da paso para hablar ahora ya de los modelos basados en agentes, que es lo central de la charla. Los modelos basados en agentes, entonces de nuevo tenemos la representación del sistema, real o no, no importa. Pero ahora el paradigma lo que nos dice es, bueno, nos vamos a enfocar en los agentes individuales, ¿sí? En los individuos que forman parte del sistema, y a partir de modelar a esos individuos, sus acciones, interacciones, etcétera, es que vamos a poder ver al fenómeno macroscópico general, a ver cómo se desarrolla, y eventualmente resolver el problema que tengamos, una pregunta, etcétera, ¿sí? Entonces, justamente ahí la diferencia con respecto al modelado clásico de ecuaciones diferenciales es que no vamos a tratar de modelar directamente el sistema, sino nos centramos en los agentes, vemos cómo actúan y justamente de su interacción es que va a surgir el sistema, ¿sí? O el fenómeno macroscópico. Bueno, ¿qué son los agentes? Pensemos en individuos, pueden ser células, pueden ser personas, animales, etc. Lo que tiene que reunirse son entidades únicas, ¿sí? Cada uno se lo modela particularmente, son autónomos, toman sus propias decisiones independientes y interactúan entre sí, ¿sí? Con los otros, o sea, con el sistema en general. Entonces, pensando en lo que dije antes, ¿son modelos matemáticos o computacionales? Bueno, y en principio, de hecho, el nombre, creo que lo puse en el resumen, se le puede también decir simulación basada en agentes de este tipo de modelos. Son computacionales, ¿sí? Claramente vienen desde la computación estos modelos, pero ¿qué tienen? Yo diría que podemos ponerlos en el borde, ¿sí? Entre los matemáticos y los computacionales. Porque si bien son computacionales, tienen a lo largo de los años, no son tan viejos, pero a lo largo de los años siempre se han tratado de tratarlos, de estudiarlos con teorías matemáticas, ¿sí? O sea, hay muchos esfuerzos siempre puestos en los teóricos de esto, de aproximarlos mediante estructuras matemáticas para poder, a partir de esas herramientas, estudiarlos mejor, si queremos. Digo, somos matemáticos, en general pensamos que si usamos matemática vamos a mejorar en algo las cosas. Eso puede ser discutible, pero en principio es como uno encara las cosas, en general. Me ha pasado a mí también. Bueno, entonces, pensando en esto, en esta búsqueda de rigurosidad de estos modelos, en principio computacionales, es que surge en el 2006, a partir de, se juntan varios investigadores importantes del área, arman lo que se llama el protocolo ODD, ¿sí? El protocolo ODD es justamente ellos lo que quieren hacer es, tenemos muchos modelos, es un caos, cómo están descriptos, cómo están construidos, son muchas palabras, puras palabras, y al fin y al cabo se pierde lo esencial, o no se pierde, pero es muy difícil a veces replicarlos, volverlos a producir, o contarlos, comunicarlos. Entonces, plantean que todo aquel que haga un modelo basado en agentes tiene que describirlo y especificarlo en términos de estas 7 cosas que vemos ahí, ¿sí? En principio podemos dividirlas en 3, porque el protocolo ODD justamente significa eso: Overview, Design Concept and Details, o sea, una visión general, son los primeros 3 cosas que hay que decir, es como básicamente qué es el modelo. Entre eso, qué es el modelo, decimos cuál es su propósito, quiénes son esos agentes, qué variables vamos a usar para describirlos, escalas, qué procesos vamos a ver, transiciones, y cómo programaríamos eso. Después tenemos cuestiones a nivel medio, digamos, de características del tipo de esos conceptos de diseño, que serían cómo se adaptarían esas entidades que interactúan, cómo justamente interactúan, hay estocasticidad o no, es algo muy central en esto. Y finalmente tenemos los details, los detalles, que también ellos especifican que hay que decir exactamente cuáles son, ¿sí? Cómo se inicializan, cuáles son las entradas de los modelos, qué submodelos tienen, etc. ¿Sí? Entonces, con este protocolo, justamente su intención es
aportarle rigurosidad a estos modelos computacionales que eran básicamente un caos. Después otros autores vinieron y dijeron, bueno, pues damos un paso más, entonces, cada vez que tengamos un modelo basado en agentes, descripto a partir del protocolo DD, pensemos que automáticamente lo traduzcamos o lo aproximemos mediante un marco matemático, ¿sí? Le demos una estructura matemática. Y esta es una opción, ¿sí? La que estudié yo, de hecho, lo estudié esto en la licenciatura, que es de los modelos algebraicos, ¿sí? Le demos una estructura de ese tipo. Entonces, reescribamos a los modelos basados en agentes en estos términos, ¿sí? Ahí vamos a ver por qué algebraico. O sea, en principio lo que dicen, bueno, a las variables le pongamos un nombre, x sub y, en general piensan que las variables están representando o representan a los agentes, después esas variables tienen distintos estados posibles, pertenecen a algún conjunto de x grande y, en general pensemos finito, y el estado, ahí podemos hablar del estado completo del modelo como el producto cartesiano de esas x y esa x, ¿sí? Ahí tenemos como algo que describiría la estructura completa del modelo. Y después, ahora sí, pensemos en que esto en general es dinámico y hay transiciones y cambian sus estados los agentes. Entonces pensemos en funciones, para cada una de las variables hay una función. Fíjense que su dominio es parte de todo el espacio, o sea que las transiciones esas van a depender, cómo cambia el estado de un agente, depende del conjunto, en principio, total de los otros. Y así tenemos el sistema dinámico, esas n componentes, describiendo el cambio del modelo completo en el tiempo, ¿sí? Si iteramos aplicando esa función, veríamos la evolución del sistema. Bueno, ¿por qué algebraico? Bueno, porque además estos autores le plantean agregarle una estructura de suma y multiplicación a este conjunto, entonces arman un cuerpo finito, entonces después lo que le queda es un cuerpo finito de n componentes. Ahora tenemos las funciones, que van de ese cuerpo completo al estado de cada una de las variables, y con este corolario de Lagrange, podemos rápidamente decir entonces que todo modelo visto de esta forma, todas sus transiciones, son polinomios, ¿sí? Polinomios de un cuerpo finito en otro, ¿sí? Bueno, hasta acá todo parece muy, muy hermoso y parece que todo quedó reducido a eso, a un polinomio y todo perfecto. Bueno, pero esto va a tener sus problemas. De entrada, fíjense que acá probabilidad no tenemos casi por ningún lado. Entonces ahora mi idea es, bueno, veamos las bondades de esto con un modelito bien simple, que es el modelo de inflexión que les voy a contar, para después ver en realidad cuáles son los problemas, ¿sí? Veamos primero lo lindo. Entonces veamos el modelo de inflexión que quiero, después voy a utilizar ese marco algebraico para aproximarlo y resolver algunas cuestiones. Entonces, pensemos en un modelo, una grilla cuadrada de células, ¿sí? Células que pueden estar sanas o infectadas, o sea, blanco o negro. Pensemos que los vecinos de cada célula son esos cuatro, o sea, las direcciones principales, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y que la transición, o cómo se actualizan, cómo va pasando en el tiempo este modelo, este sería el modelo basado en agentes puros, ¿sí? Es que cuando una célula tiene todos sus vecinos sanos, automáticamente se convierte en una célula sana, sin importar qué estado tenía inicialmente. En cualquier otro caso, se infecta. Entonces, un ejemplo de cómo cambia la cosa es, acá tenemos esta imagen, tenemos un estado inicial y cómo cambiaría al estado siguiente, ¿sí? Bueno, en principio es un modelo súper simple, no tiene por qué guardar relación con la realidad por ahora, de análisis. Entonces ahora vamos a usar ese marco que describí recién para aproximarlo y trabajarlo. Entonces, bueno, vamos a describir a la infección con un 0, al estado de salud con un 1, ¿sí? Ese es el estado de las células. Entonces, el cuerpo nos queda Z2, ¿sí? Que sería la cantidad de estados posibles de cada célula. Y ahora, pensemos, digamos, que solo vamos a ver, estas funciones van a depender de 4 variables, solo de los vecinos, el resto no le van a importar. Pensemos que los vecinos son I1, I2, I3 y 4, y la función que nos queda de actualización es justamente el producto de todos sus vecinos, justamente porque piensen que si hay un solo infectado al menos, eso es 0, ese producto se vuelve 0,
y queda que la célula XY en el paso siguiente es un 0, se está infectado. Si todos son 1, queda en 1 y está sana. Bueno, pero ahora con eso, ¿qué hacemos? Bueno, todavía no nos preguntamos nada, hicimos un poco al revés acá en la charla. No nos preguntamos nada sobre el modelo. Nos podemos preguntar cosas, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa en general? Digo, esta grilla, con esa regla de actualización, ¿va a parar siempre a algún tipo de distribución? ¿Vamos a ver siempre, no sé, algunos colores o clusters o algo? ¿Va a importar desde dónde parto? O sea, la distribución inicial de la infección o no. Bueno, la unicidad después de todas esas cosas también es una pregunta válida. Entonces, en general, lo que se hace en los modelos basados en agentes es simular, ¿sí? Por eso simulación basada en agentes. Se simula, simplemente se tiran grillas, muchas, se hace un promedio, después se ve hacia dónde llega, se hace estadística, obviamente, en general se usa estadística mucho acá, y queda un poco ahí. Entonces, aprovechando que tenemos ese marco, donde lo aproximamos o lo describimos en esos términos, podemos utilizar teoría. O sea, mi intención acá no es, y menos en esta charla que se está extendiendo, no es abordarlo. Además vamos a tener que usar teoría de grafos, etcétera. Esto no es para ahora, lo dejé acá por si alguien lo quiere, después lo podemos ver. Pero podemos utilizar estos teoremas, estas definiciones, y se puede demostrar, justamente, que no importa en qué estado inicial de infección salga, siempre este modelo va a ir a parar a estas dos distribuciones. Hay una salvedad. O sea, este sería el ciclo límite, tiene longitud 2, porque si estoy en una de estas posibles grillas, por ejemplo de la izquierda, paso a la de la derecha, y al revés, si estoy acá, paso acá. Entonces, tenemos que, no importa la distribución inicial, sino que siempre llevo esto, y además que este es el único ciclo límite, y tiene longitud 2. Todo eso lo podemos descubrir a partir de esos dos resultados que están ahí arriba. Y hay un poco más de teoría que hace falta, pero... Y además, bueno, están los estados triviales, que serían todas las células sanas, todas las células infectadas, ¿sí? Esos serían, no serían ciclos, serían estados estacionarios. Entonces, ¿qué quiero decir? Medio recapitulando. Yo tenía un modelo basado en agentes, utilicé matemática para aproximarlo, y demostré, por ejemplo, esto. ¿Qué beneficios tuvo? Bien. Probé unicidad, probé que podría haber llegado por simulación a este resultado, pero acá pruebo que sí, son los únicos realmente los estados a los que puedo llegar, parte de donde parta. Y además, por ejemplo, el tamaño, en este caso no me importa, es genérico, ¿sí? El n no me importa cuánto grande sea, lo cual si yo hubiera agarrado simulación de entrada y hubiera usado un n muy grande, probablemente me hubiera costado bastante más tiempo computacional, ¿sí? Pero bueno, esos beneficios, si bien todo parece muy lindo, cuesta creer que todo modelo de este tipo, computacionales, puedan ser descritos en estos términos y resueltos de esta manera, ¿sí? Una de las cosas, lo primero que se ve acá es que acá no hay probabilidad. Hubiera sido muy difícil con un modelo que tenga probabilidad, que use probabilidad para sus transiciones, por ejemplo, haber descrito algo, o esas estructuras condicionales que habíamos hablado, ¿sí? Entonces acá nos queda corto el marco. Bueno, justamente como nos advertimos eso en su momento, entonces dijimos, bueno, pasemos a otro modelo, otro tipo de modelos donde sí haya cuestiones más complejas, sin irnos tanto, ya van a ver, el otro modelo es algo bastante simple, con un poquito más de complejidad, y vamos a tener que necesariamente cambiar el marco para estudiarlos. Bueno, y a eso nos dedicamos, ¿sí? Entonces, no es que fracasamos, pero vimos que lo que tuvimos tiene un rango de acción bajo, bastante bajo. Sobre todo para modelos basados en agentes que en general, como dijimos, son estocásticos. Porque si intentan modelar sistemas reales, es imposible no utilizar la probabilidad. Entonces así fue que nos dimos con este otro modelo, que este es un modelo súper famoso de la literatura, del área, se llama Sugarscape.
que es, podemos pensar en un modelo gradiente, ¿sí? Y acá lo que vamos a pensar en este modelo es que tenemos una grilla, ahora pensemos que son hormigas las que están en este terreno, y este terreno lo que tiene está diferenciado en 4 regiones, o sea, son 48 por 48 lugarcitos, celdas, pero a su vez dividido en 4 regiones que tienen una cantidad de azúcar distinta cada región. Hay una unidad de azúcar en cada celda del terreno de la primera región, después hay 2, 3 y 4. O sea, va aumentando la cantidad de azúcar a medida que me voy hacia la derecha. ¿Sí? Bueno, las hormigas, que serían los agentes que están dando vuelta por acá, lo que ellos quieren es conseguir moverse para conseguir más azúcar, ¿sí? Quieren aumentar su reserva de azúcar, es como que van buscando ese recurso. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, cada tiempo, cada paso temporal del modelo iterativo, como dijimos, algoritmo, lo que van a hacer es, se van a fijar en las 4 direcciones principales, ¿sí? Arriba, abajo, derecha, izquierda, van a ver cuánta azúcar hay en cada una de esas celdas y se van a mover estrictamente a la que tengan más cantidad, ¿sí? Obviamente, acá es donde entra la estocasticidad, si hay más de una celda con cantidad máxima de azúcar, van a tener que elegir aleatoriamente a cuál moverse. Eso es casi todo el modelo, es tan simple como eso. Bueno, quedan algunos detalles que una vez que se mueve esa hormiga y la gente, va a perder una cantidad fija de azúcar, dependiendo en qué clase esté, ¿sí? Si es una de clase 1, va a perder en cada tiempo, luego del movimiento, va a perder una unidad de azúcar, o si está en la clase 2, va a perder 2 unidades de azúcar de su reserva personal. Y ahí está el chiste del coso, es que si pierde toda su reserva personal, la hormiga o la gente va a morir, ¿sí? Va a salir del juego. Entonces, un poco por eso es como que va la búsqueda de siempre maximizar su azúcar. Bueno, después quedan algunos detalles, como que la cantidad máxima que pueden acumularse es 50 de azúcar. Algo importante para entender el modelo es que cada vez que se mueven, los agentes en las celdas no importa si hay otro hormiga ahí, pueden ocupar por más de una, y nunca se agota la reserva de azúcar que hay en el terreno, ¿sí? Es como infinito lo del terreno. Bueno, y eso, el resto son detalles del modelo en sí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esto. ¿Qué podemos hacer? Tenemos el estado del modelo. O sea, en cada tiempo, si queremos, nosotros podemos sacar una foto y ver, no sé, dónde están las hormigas, cuánta azúcar tienen, qué distribución tienen, están más cerca de una región, de otra, etc. ¿Sí? Podemos simplemente ver eso. Eso lo podremos hacer, justamente, esa dinámica la podemos ver a través de la simulación. Podemos ver si siempre, no sé, como pasado con la celda, siempre se van a alguna distribución, o depende de la distribución inicial. No podemos hacer mucho más con esto que tenemos acá. Entonces, no a mí, sino bueno, a unos autores que en este momento lo estamos siguiendo, se les ocurre incorporar variables de control, ¿sí? Controlar el sistema desde afuera. Entonces, ¿cómo podría controlar este sistema? Bueno, lo que se les ocurre es que apliquemos impuestos a los agentes. ¿Qué queremos decir? Entonces, cada cierta cantidad de pasos temporales, por ejemplo, digamos, cada 5 pasos temporales, le saquemos, le deduzcamos una porción de la riqueza total que tenga cada agente, cada hormiga, ¿sí? Esto lo podemos hacer diferenciándolos en función de muchas cosas, pero bueno, podemos diferenciar estos impuestos en función de qué región ocupen los agentes, o sea, sacamos una cantidad a todos los de la región 1, de la 2, de la 3 y de la 4, por ejemplo, y obviamente podemos variar esas tasas, no la vamos a dejar fijas, no es que siempre a los de la 1 le sacamos una cierta cantidad, sino que podemos variar en función de cuándo cobro yo el impuesto, ¿sí? Bueno, ¿por qué decimos que es de control? Bueno, ahí vamos a ver por qué es de control, pero me parece que es medio obvio igual. Entonces, repasemos un poco rápidamente el modelo, por las dudas, que quede más claro. Entonces, tenemos la hormiga que se desplaza, buscando el azúcar, se mueve al lugar donde haya máxima, recolecta ese azúcar, la dosa a su reserva personal, luego tiene que metabolizar según el 1 o 2, según qué clase sea. Si se le acaba la reserva, muere, sale del juego. Si no, y si fuera el caso que usted el paso temporal en el que se está cobrando impuestos, tiene que pagar los impuestos, se le saca una
un porcentaje de su riqueza, de nuevo, como ese porcentaje después se redondea para arriba, puede morir. Si muere, o sea, si se le acaba la riqueza, sale del juego, y si no, vuelve a empezar. Se desplaza y así una cantidad N de tiempo, ¿sí? Creo que en este caso eran 50 veces, 51 veces, hacemos esto. Bueno, entonces, ahora nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con este modelo? Digo, yo puedo ir cobrando impuestos, puedo cobrar muchísimos impuestos, no sé, en cierta región y a ver qué pasa. Las hormigas van a morir, probablemente mueran todas las de ahí, o no, no sé, o se van a ir, o no van a llegar nunca. Incluso eso, ¿sabes? Suponiendo que eso es medio obvio, decimos que ¿cuánto puedo cobrar yo de impuestos en una región sin que mueran todos? Porque si mueren todos, después no van a, por ejemplo, pasar a la siguiente. ¿Sí? Entonces, bueno, pueden surgir algunas preguntas de ese tipo. Hay una que es medio natural, bueno, por lo menos me parece bastante natural preguntarse es, a ver, ¿cuántos impuestos puedo cobrar como máximo, pero tratando de minimizar la cantidad de muertes de las hormigas, ¿sí? Fíjense que tengo dos objetivos, eso sí, está claramente orientado a tratar de optimizar, dos objetivos que están contrapuestos, mientras más cobro, más mueren, ¿sí? También puedo pensar que mientras más cobro y mueren, después puedo cobrar menos al tiempo siguiente. Bueno, hay varias cosas que me parece que no es obvio la respuesta de esto. Entonces, todo lo que va a quedar acá es tendiente a eso, ¿sí? Vamos a tratar de responder eso. Y como hicimos antes en el modelo de infección, vamos a buscar una estructura matemática que nos permita, por lo menos nos ayude a resolver esto, ¿sí? Los modelos algebraicos acá no nos van a servir, porque en principio va a ser casi imposible traducir esto en esos términos. Así que vamos a buscar otras cosas. Lo que hay en la literatura, en los papers, los aproximan con ecuaciones, no siempre con estas, pero se puede hacer con esto, que son ecuaciones en diferencias, o sea, ecuaciones discretas, de tiempo discreto. Bueno, no me voy a demorar tanto en contarles cómo son las ecuaciones, pero básicamente lo que hacemos es un sistema grande, muy grande de ecuaciones de distinto tipo, algunas ecuaciones de población, o sea, las que suman, quieren ver cuántas hormigas hay en cada columna, piensen que los movimientos verticales no importan mucho, sino los horizontales, y en principio tenemos, no sé, una variable que es la P sub I, o sea, la población en la columna I, la cantidad de hormigas que hay en un tiempo, y después el sistema lo que va a decir es, bueno, ¿cómo va a cambiar esa cantidad en el tiempo siguiente? ¿Sí? Entonces vamos a decir P sub I de T más 1 es en función de las anteriores. Y así vamos a construir 48, son 48 columnas, 48 ecuaciones de ese tipo. Y después también vamos a medir el azúcar, a ver cuánto azúcar hay en cada región en función del metabolismo de los agentes y otras cosas, ¿sí? Después, si quieren, podemos ver cómo se construyen esas ecuaciones, pero son bastante simples. El tema es que son muchas. De las de arriba hay, bueno, 48, como dije, y las de abajo hay como 400. Todo ese sistema es el que uno lo puede hacer evolucionar, o sea, uno le da una entrada, que por ejemplo es la entrada del sistema de ecuaciones, las X, digamos, serían las políticas de impuestos, y tiene una salida. La salida es cómo queda la distribución al final de mi modelo, ¿sí? Pero piensen que ahora ya está hecho a través de ecuaciones, están determinadas, determinísticas, ¿sí? Completamente, y ya no tendría que usar necesariamente el modelo basado en agentes, ese que buscaba la probabilidad y decía dónde se va cada uno. Bueno, lo aproximamos. Estos son gráficos para mostrar que esta aproximación es buena, de hecho es demasiado buena, sorprendentemente buena la aproximación. Ahí en línea continua son los resultados de las ecuaciones estas discretas, y en los marcadores son el modelo basado en agentes, el computacional, dividido por región, y un gráfico nos muestra cómo va la cantidad de agentes por región, vemos que son todo igual, y vemos en el gráfico abajo el azúcar que hay en cada región también. Están todos siempre casi igual entre el modelo y el sistema de ecuación. Bueno, entonces ya que tenemos una buena aproximación, ahora usamos eso justamente para tratar de ir a resolver el
problemita ese que se nos había surgido al principio. Ese de optimización de los objetivos. Bueno, entonces vamos a construir, a ver cuál es la función objetivo que queremos. Entonces, vamos a representar a la política de impuestos como una matriz, 4×10, piensen porque 4 filas, en cada fila voy a poner qué impuestos voy a cobrar en cada región, 1, 2, 3 y 4. 10 columnas, porque en cada columna voy a poner en qué tiempo, o sea, para cada tiempo del cobro de impuestos, cuáles son justamente los impuestos correspondientes a ese tiempo. ¿Mm? Los elementos de la matriz están en 0 y 1, porque son, ahora no necesariamente son fijos 0, un cuarto, un medio, sino ahora puede ser cualquier número entre 0 y 1, es una tasa de impuestos. Y le pongo este nombre a estas funciones F1, F2, ¿sí? Piensen que esas funciones son la salida de cuando resuelvo mi sistema de ecuaciones. F1 le voy a llamar a la cantidad de agentes muertos al final del juego en función de X, en función de la política de impuestos que yo elijo. Y F2 tiene que ver con la azúcar recolectada, ¿sí? Ahí tiene un menos porque justamente es un objetivo que voy a maximizar. Bueno, entonces ahí se arma la función objetivo de esta forma, que esto es, como yo tenía dos objetivos y voy a querer resolver un problema de optimización convencional de uno solo, entonces lo que voy a armar es una suma ponderada, ¿sí? Que lo que digo es que depende de qué importancia le quiero dar a cada objetivo, voy a hacer variar lambda, ¿sí? Lambda empieza fijo en cada resolución, ¿sí? Por ejemplo, si lambda es 0, estoy dándole importancia al segundo objetivo. Si lambda es 1, al primer objetivo. Entonces una forma para cada lambda tengo un problema distinto de optimización a resolver. Todos los lambdas del medio me van a ir dando las distintas ponderaciones que le voy a dar a cada objetivo. Bueno, estoy hablando mucho del objetivo y en realidad esto es lo que quiero, ¿sí? Resolver este problema. Quiero hacer mínimo, quiero buscar sobre todo el espacio de variables de las X, fíjense que es muy grande, tiene 40 dimensiones. A ver, ¿cuáles X me hacen mínimo este de lambda? Para un lambda fijo, ¿sí? Para cada lambda fijo. Entonces lo que voy a hacer para resolverlo es ir dándole valores a lambda, discretizarlo, y para cada uno de esos lambda, empiezo en 0, termino en 1, voy a tener, en particular creo que es 40, 40 soluciones que me van a dar lo que finalmente se llama frente de Pareto, digamos, las soluciones optimales de este problema. Bueno, entonces ahora lo que también todo muy lindo, pero ¿cómo resolvemos esto? Bueno, justamente los autores estos son de los cuales sacamos la idea, utilizan algoritmos genéticos, ¿sí? Ellos tienen sus resultados, están muy contentos con eso, pero nosotros dijimos, bueno, no, vamos a cambiar método, vamos a tratar de usar un método para nosotros mejor, en su momento nos parecía mejor, después, bueno, revisando un poco hay que ver eso, pero encontramos esto, que es un método basado en Eldermin, pero se llama globalizado justamente porque lo que trata es de mejorar la búsqueda del óptimo global, no quiere decir que le asegure encontrarla. ¿Y cómo hace esa búsqueda del método del óptimo global? Es bueno, hace restarts probabilísticos, tienen después el paper, empieza en distintos lugares y las búsquedas locales de los mínimos locales lo hace justamente con un Eldermin, un poco mejorado, pero con un Eldermin, ¿sí? El método, fíjense que no tenemos, las funciones nuestras, esta F lambda, que es básicamente F1 y F2, son de caja negra, no conocemos nada o casi nada de la función, ¿sí? No tenemos su derivada, no sabemos ni siquiera si es continua, si es convexa, no sabemos mucho, básicamente nada. Entonces usamos este método. Y tenemos esta solución, que es una solución que en principio nos desagradó bastante. O sea, no nos desagradó, pero no nos convenció, no es que hubiéramos conseguido algo muy, muy interesante, ¿sí? Esto sería el frente de Pareto de nuestras resoluciones. Fíjense que las muertes que están acá sobre las I, más o menos se acercan siempre en 20. Vamos logrando conseguir más impuestos cada vez, pero las muertes son muy altas, ¿sí? Lo que vimos acá, nos dábamos cuenta, además, cuando corríamos las resoluciones, que es muy grande el espacio muy costoso,
y a los óptimos que llega son malos, realmente. No, o sea, eran tan malos como los que conseguían los del paper de 2014. Eran muy parecidos. No mejorábamos, digamos, casi nada lo hecho por ellos. Bueno, entonces ahí, como para terminar este modelo, les cuento qué se nos ocurrió hacer. Se nos ocurrió cambiar la estrategia de optimización y pensar en lo que llamamos cronogramas hacia adelante, hacia atrás. O sea, lo que dijimos es, bueno, en vez de querer optimizar pensando en todos los impuestos a la vez, vamos de a poco, vamos. Minimicemos pensando en que tenemos variables, solo los primeros cuatro, ¿sí? O sea, como que solo permitimos modificar los primeros primeros impuestos del primer término en cada de las cuatro regiones. O sea, minimizamos en un espacio de 4 dimensiones. Conseguimos un óptimo ahí encontramos buenos óptimos, los vamos a fijar, dijimos, fijémoslo, ahora esas tasas de impuestos que queden así como están, y pensemos en solo optimizar sobre el segundo cobro de impuestos. Optimizamos ahí, dejamos fijo el primero y el segundo, y vamos al tercero, y así, vamos secuencialmente hacia adelante. Eso es lo que sería el cronograma hacia adelante. Fíjense que, si ven los numeritos de acá, ya bajamos muchísimo las muertes, los impuestos quedan muy altos, o sea, conseguimos muy buenos resultados respecto al PIB. Y después se nos ocurrió hacer lo mismo, pero hacia atrás, y ahí conseguimos aún mejores cosas. Fíjense que el frente de Pareto aún es más lindo, más parecido a lo normal. Fíjense la curva. Acá estarían los puntos donde más nos interesa, donde las muertes y los impuestos son casi buenos para los dos lados. Y hacia atrás lo que se trata es, bueno, en vez de fijar el primero, fijemos el último. Solo variemos el último cobro de impuestos. Es un poco antiintuitivo esto, pero pensando en que el último, esa instancia de cobro, conseguimos un óptimo, lo vamos a fijar y ahora vamos a hacer variar el penúltimo cobro con el último, sabiendo que vas a cobrar el último. Entonces, optimizamos sobre el penúltimo, después sobre el antepenúltimo y así. Vamos para adelante. Y así se consiguió ese frente de Pareto ahí azul. Y bueno, después lo que obviamente hicimos fue compararlos en rojo están los resultados del paper ese del que les hablaba. Y fíjense que lo superamos ampliamente en todos los objetivos, ¿sí? Fíjense que un punto rojo acá tiene, obviamente, y estos son los mejores resultados de ese paper, ¿no? Un punto rojo acá tiene, obviamente, muchas más muertes para esta misma cantidad de impuestos. Le pasa lo mismo, siempre comparado, por ejemplo, con el azul, ¿sí? Entonces, bueno, eso. Con esta forma sí conseguimos algo, ¿sí? Esto le falta algún sustento teórico, obviamente, pero en principio, heurísticamente, anduvo bien. Bueno, entonces ya como concluir un poco qué es lo que hicimos acá. Tuvimos modelo computacional y, como les dije, en general lo que se quiere hacer es tratar de aproximarlo para poder trabajarlo con matemática, básicamente, para poder estudiarlo. Primero probamos un modelo, el modelo algebraico, sirvió, pero con unas grandes limitaciones. Después tuvimos ecuaciones en diferencias, ecuaciones discretas, que, bueno, parecía bien, pero al fin y al cabo, si se ponen a pensar, lo que ganábamos era muy poco. O sea, la función que sale de ese sistema sigue siendo de caja negra, no conocemos casi nada de ella. Y a la hora de la implementación, tampoco era mucho menos costoso. Piensen que nuestro método es de evaluaciones funcionales. Evaluar nuestra función a partir del sistema de ecuaciones no cambiaba tanto que evaluar el modelo basado en la gente. ¿Sí? Tiene sus limitaciones. O sea, fueron bastante claras y obvias para construirla, el sistema, porque era obvio y aproximaba muy bien, pero un poco se queda atrás a la hora de usarlas. Entonces, bueno, después en la literatura, a modelos basados en agentes hay mucho, se usan ecuaciones ordinarias o derivadas parciales, y otro que nos quedó en su momento para pensar, que no lo hicimos, pero que existe y se ve en la literatura, son los procesos de división de Markov, aprovechándose ahí de toda la cuestión de estructuras probabilísticas, que se manejan muy bien. Bueno, eso queda como futuro, pero medio que no me dediqué mucho más a eso sería todo. Muchas gracias, Bruno. Bueno, ¿Alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer?
Sí, yo tengo algunas preguntas, Bruno. Iván, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Cómo era, por qué la f es un polinomio, la función de transición, al que dijiste al principio? ¿Por Sí, ahí lo qué es busco. eso? ¿Por qué? Porque sale de Lagrange, mira. Pero eso en el modelo algebraico, ¿no? Acá. Sí. Esto, como estoy en un cuerpo finito, ¿sí? Ah, es finito. Ah, listo, es finito. Está bien, Es finito, por eso. está bien, está Sí, bien. sí, estamos pensando en cantidad de estados posibles finitos. No, no quiere decir que siempre sea así, pero en general se piensa en finito. Claro, no, al ser finito, listo, interpolado, está bien. Claro. Y después me hizo acordar bastante lo que mostraste de las células, de lo del juego de la vida. Eso no sé Sí. si lo conoces, supongo que sí, eso se enmarca como en este mismo tipo de modelos. Sí, sí, de hecho, no quise poner nada de eso porque los que escucharon, o sea, en la licenciatura, uno de los modelos que trabajé fue ese, y ahí se hace otras cosas, ahí se usa mucho más la estructura esta de cuerpo finito y de polinomio, y hay una teoría que es un poco más pesada de álgebra, que no sé si Andrés vos te acordás cómo se llama, creo que son las bases de Groenberg, algo así. Sí, y se lo trabaja el juego de la vida a partir de eso, exactamente. Ah, de una. Es súper, es un... Te podría decir que con el Sugar Skype son de los modelos basados en agentes más famosos, digamos. Sí, sí, sí. No, en la carrera no lo vi, pero lo conocía de por ahí más. Claro, Pero está, claro, sí. está muy bueno. Está muy bueno y hace ese juego de que no sabes en realidad a dónde va a parar. Bueno, claro, el problema es que no tiene... Sí. No, decime. No, digo que medio que si no simulás es muy difícil intuir a dónde va a parar eso. Claro, sí, ese tiene ese problema que se siguen, no sé, se siguen descubriendo cosas ahí en ese modelo. Pero Claro. eso. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Bruno. No, gracias a vos. Iván. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bueno, Estamos. entonces muchas gracias Bruno por la charla y bueno, muchas Gracias. gracias a todos por conectarse y el año que viene continuamos más desde principio de año con los seminarios. Dale, sí, terminamos el año acá. Sí, sí, sí. Muy bien. Muchas gracias, Bruno. Gracias a ustedes.